muchas veces el mismo cliente te los pone, pero no sabe que te los está poniendo. Es decir, cuando tú haces un proyecto de arquitectura, o sea, una casa, y el cliente te dice, una de las preguntas que hacemos es ¿cuánto tienes para invertir? ¿No? Muy así generales. Bueno, el precio por metro cuadrado de una casa de estas características es tanto. Entonces, si tú tienes esta cantidad de dinero y la dividimos entre los metros cuadrados que creemos que va a necesitar tu espacio, te va a dar una cantidad para invertirle por metro cuadrado. O sea, un cliente acude a ti por tu experiencia, por tus conocimientos, es porque es un conocimiento que esa persona no tiene y que Sí, está hay que tener confiando esa seguridad. Exacto, y está confiando en un profesional para eso. Claro. Entonces, así como él está confiando en ti, también tú tienes que buscar esa confianza, o sea, que tú tener confianza en el cliente y en que va a entender si tú le explicas las cosas. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karina Vaca, creativa y egresada del ISAD. Te doy la bienvenida a The Makers, un programa hecho para creativos del diseño, arquitectura y cualquier disciplina. Es por eso que aquí voy a tener a los referentes de esta industria para platicar sobre cómo es que encontraron su propio camino. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos. Nuestra invitada de hoy es una experta en descifrar los códigos invisibles de un territorio para transformarlos en experiencias habitables. Ana Patrón encuentra su trabajo en Instagram como @taco_mx, egresada de la Universidad Marista con estudios en Barcelona y una maestría en organización de espacios. Ella es socia y fundadora de Taco, taller de arquitectura contextual. Su práctica no solo busca la estética, sino una arquitectura con sentido común que rinde homenaje a la cultura local de Mérida. Su trabajo ha resonado en los escenarios más exigentes del mundo, desde la Bienal de Venecia hasta el Palacio de Bellas Artes. Su trabajo ha sido seleccionado para la prestigiosa muestra de 21 jóvenes arquitectos mexicanos y ha representado a nuestro país en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Hoy en The Makers platiqué con Ana sobre cómo establecer límites a la hora de trabajar con un cliente, la propuesta de valor de Taco y cómo la sensibilidad de ser creativa le ha ayudado con su trabajo, entre otros temas más. Te dejo con Ana Patrón. Bueno, pues bienvenida, Ana. Platícanos cómo te ha ido en tu visita aquí con el ISAD, en Chihuahua. Pues muy bien, la verdad que no me esperaba, había venido antes a Chihuahua, a Ciudad Juárez, cuando estaba chica, a un torneo de voleibol, em, pero ya tiene muchos años, estaba en la primaria, y no recordaba muy bien la ciudad. Viví un tiempo en Hermosillo, entonces más o menos tenía idea de cómo es el norte del país, ¿no? Pero tiene un poquito diferente como la topografía, cuando bajábamos del avión, bueno, y saliendo del aeropuerto, como que veía las montañas y las veía, pues, como les daba el sol, como de tierra, ¿no? Como si no tuvieran plantas, no tuviera vegetación. Y ya que te vas acercando y le va dando diferente la luz, pues se va viendo la vegetación, pero es una vegetación como muy diferente, ¿no? A la en Sonora, por ejemplo, que tiene saguaros y tiene nopales y ese tipo de cosas. Acá es como que muy plana. Entonces, pues, muy bonito y, pues, el atardecer que nos tocó ayer, la verdad, llegamos justo a la hora, Muy entonces, lindo. muy lindo. Sí, claro. Oye, y bueno, para entrar aquí en el tema, sobre todo profesional, a nosotros nos interesa saber qué retos se te han presentado o con qué retos te has encontrado en la vida laboral. Digo, ya si lo quieres tú tomar como desde la perspectiva de la mujer o en general, ¿qué es lo que crees que te ha como costado un poquito más a la hora de entrar? La realidad es que la carrera de diseño interiores, en mi experiencia, ¿no? Yo soy de la tercera generación de egresadas de la Marista, em, y es una carrera donde predominan las mujeres. O sea, casi el 100% de los estudiantes que deciden entrar a esta rama del diseño, son mujeres. Me tocó en la carrera estar con 1 o 2 hombres durante los 5 años que duró. Y desde que doy clases, las generaciones a las que les he dado, ya tengo como 5 años, más o menos 6 años dando clase, y hay muy pocos alumnos hombres. Entonces, en ese sentido, creo que es una carrera que está, al menos en media, muy ligada al A la género mujer. femenino, a la mujer. Em, y eso hace que a nivel laboral, o sea, o a nivel profesional, una vez que egresas, pues el gremio o la comunidad, la gente con la que trabajes, pues sea predominantemente mujeres si te rodeas de diseñadoras, ¿no? Hay un trabajo colaborativo muchas veces ya entre despachos de arquitectura con despachos de diseño interior. En mi caso, pues nuestra oficina, nuestro taller,
pues mezcla las 2 disciplinas, ¿no? Mi socio es un arquitecto y el otro es ingeniero civil. Entonces, creo que en ese sentido yo no tuve como un problema o un como reto, como que llegar a la parte laboral y tener un buen como trato de tú a tú Entonces, sí, con otras personas, o sea, con otros arquitectos. Siento que a lo mejor y sí, en términos generales puede ser algo difícil, no tanto por el hecho de ser mujer y entrar en este ámbito, sino por el hecho de que muchas veces los arquitectos, o los despachos de arquitectura trabajan como que entre ellos, ¿no? Y a veces como que llegue alguien otro externo, a trabajar, pues se puede dar una mala, o sea, como que no haya química, ¿no? claro. Em, Siendo hombre o siendo mujer, ¿no? Creo que es algo que no depende tanto del género, pero en ese sentido, pues yo no he ¿Dirías tú que tenido. es como el mayor reto, no? Sí, el trabajar Embonar en equipo. ajá, El trabajar en equipo, yo creo que sería el mayor reto, ¿no? De que pues, no se sienta como un externo, ¿no? Trabajar a la par en co en un proyecto es yo creo que el reto más grande, ¿no? claro. Y bueno, nos platicas ahorita tú de, pues sí, de tu sociedad, que tienes otros 2 socios. Em, ¿Qué nos recomendarías a nosotros, los jóvenes que estamos a punto de salir a este mundo laboral y que quizás vamos a tener que hacer estas conexiones y enlazarnos con otras carreras? ¿Qué crees tú o qué nos recomendarías, como primer paso, como la conversación incómoda a tener con esa gente? Mira, yo creo que para trabajar en sociedad, eh, la base es la comunicación, ¿no? Y tener como objetivos y muy claros y tenerlos como por escrito, o sea, muy bien fundamentados, ¿no? También que la persona con la que o sea, vas a hacer una sociedad, pues al final es como si fuera un matrimonio, ¿no? Claro, O sea, tienes que conocerla, tienes que, pues, trabajar a la par, las personas vamos cambiando durante la vida, ¿no? Entonces crecemos, evolucionamos, y evolucionar cambiamos junto de con maneras de ellos. pensar. Entonces, puede ser que, pues, una sociedad tenga un periodo sano de ser sociedad. Puede ser que una sociedad, pues, igual los caminos se vayan, como que separando y que la decisión sana sea, pues, terminar esa sociedad y continuar, ¿no? Pero yo creo que si quieres, tener una sociedad es, uno, pues, entender bien a la persona, conocer bien a la persona. No necesariamente tienes que ser amigo, un mejor amigo de esa persona o familia de esa persona, Puede ser que busques a alguien que se te con sus complemente, ¿no? intereses, claro, Sí, o también buscar ese complemento, a lo mejor pues, como dicen, para las cosas que yo soy buena, pues, a lo mejor no necesito a alguien que sea igual que yo, sino necesito a alguien que sea diferente y que en lo que yo no soy buena o no tengo esa facilidad, como que esta otra persona me aporte. claro. Por eso igual está el tema de las interdisciplinas, ¿no? O sea, de que, pues, a lo mejor no necesariamente esa sociedad tenga que ser con alguien de tu misma rama, sino que a lo mejor alguien que haga algo diferente, porque siento igual que cuando en una sociedad las tareas o los objetivos o los alcances son claros, o sea, estas son tus actividades, estas son mis actividades, trabajamos de la mano, pero también cada quien tiene su independencia y su individualidad. Creo que también funcionan bien, ¿no? Porque, pues, al final te puedes desarrollar tú de manera como personal e ir mejorando, y que esas mejoras aporten a ese equipo que estás formando, ¿no? Claro, Entonces, no necesariamente tienen que ser, eh, que siempre vayan igual. A veces, pues, en una sociedad puede ser que uno en un momento dado esté más como tenga más disponibilidad de tiempo por las razones que sean, y que en otros momentos no. Entonces, en eso te sirve igual apoyarte en otras personas, ¿no? Que si de repente uno, pues, se enfermó, tuvo un accidente, o sea, alguien pueda ah, entrar a como que agarrar y ya, bueno, ahora yo doy mi 80% y tú da el 20 o 30 y 30 y 30. O sea, creo que mientras los acuerdos estén bien definidos, una sociedad puede funcionar y puede ser muy buena. ¿y tú qué crees a nivel personal? ¿Qué es a lo que le tiene uno que poner mucha atención precisamente a esta hora de querer formar un equipo? ¿Qué crees que es importante como persona aportar o implementar en estos casos? Pues creo que lo principal es el saber escuchar, el tener esa madurez de decir,
pues a lo mejor no siempre yo voy a Tengo la tener la razón. razón. Ujú. Em, Tener igual la madurez de saber que puedes cambiar de opinión, o sea, que a lo mejor hoy pienso una cosa y mañana, pues ya pienso diferente, ¿no? Porque las circunstancias de la vida me hacen cambiar de opinión, ¿no? O sea, creo que el tener la palabra sería madurez, de poder afrontar el día a día y, Y tener pues, autocrítica, sobre todo. sí, o sea, ser como muy abierto justo a la crítica, al decir, bueno, yo puedo aportar ahorita esto y y a lo mejor aprender de los otros en lo que tú no eres tan bueno. O sea, si de repente hay alguno que se le da más, pues, a lo mejor hablar con el cliente o, no sé, alguna actividad como más sociable. Siempre hay como que en esos equipos de trabajo, algunos que son muy sociables y otros Y otros que no que tanto. no son más introvertidos, ¿Tú qué ¿no? te consideras, más introvertida o más extrovertida? Yo soy más introvertida, creo. Okey. Pero no, o sea, no sé si introvertida sería la palabra, porque tampoco me cuesta trabajo como convivir con la gente, sino que a lo mejor mi batería social es un poco Más más baja. ajá, O sea, mi nivel de batería social es más corta. Yo no puedo convivir todos los días, o sea, y estar en como que eventos sociales todos los días, ¿no? O sea, yo soy más de repente como necesito descansar, necesito recargarme y ya después, ¿no? Y mis socios son, pues, de batería social alta. Entonces, pues, esa parte igual es como que padre de tener una sociedad, ¿no? Que algunos pueden sí, un aportar más, respaldo, sí. claro. Y tú, por ejemplo, ahorita que nos cuentas, a lo mejor eso que nos dices que tal vez no tienes la batería social tan alta, ¿te representó a lo mejor un reto? O a la hora de que tú empezaste y que quisiste ya como integrarte en esta parte, laboral, ¿te costó? ¿Fue un reto? Y si es que sí, ¿cómo lo superaste? Fíjate que no creo, porque, pues, justo es con la parte como social de mi vida, o sea, no en la parte Sí, profesional. okey, Como que en la parte profesional sí puedes. sí puedo, o sea, con la parte social es como más yo s me cuesta bueno, no me cuesta, ¿cómo te lo puedo poner? Un ejemplo. O sea, yo soy de no como que tengo opiniones a lo mejor muy claras o como decisiones muy claras o, pues, cosas muy claras en mi vida, ¿no? De que si alguna persona no me está aportando, o sea, no por encajar o por fingir o por lo que sea, voy a obligarme a Okey, convivir con esta persona, ¿no? O si de repente veo algo que no me gusta, o sea, pues no tengo que participar de eso. O sea, no me da FOMO, por ajá. ejemplo, hacer cosas, o sea, Sí, porque sí, lo sí. esté viendo, o sea, no. Entonces, en ese sentido, mi batería social es más como, o sea, no voy a ir a X Au lugar porque todo el mundo esté yendo o porque me estén insistiendo, ¿no? De que tienes que ir porque, o sea, de pues acuerdo. no, si no, no. Pero en la parte laboral no es tan así, ¿no? O sea, como que en la parte laboral o en la parte profesional, o sea, entiendo obviamente cuando hay, pues, cosas que tienes que hacer, Ujú. porque al final de cuentas, pues, es un trabajo, ¿no? Y hay gente que que depende de ti, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, no siento que sea un impedimento, es más Sí, como que en la parte personal en la que trato de como que ajustar esa parte de la batería, ¿no? sí, Pero en la claro. parte profesional no siento que me afecte. Y, por ejemplo, esto que nos mencionas como de tener muy claro qué sí te gusta, qué no te gusta, saber poner límites, eso en el trabajo, ¿cómo ha sido? Y sobre todo a mí me interesa, tú como estás en una sociedad, ¿cómo manejan eso? O sea, que llega un proyecto que a lo mejor y uno sí quiere hacer y el otro no, ¿cómo es que resuelven esas disputas? Pues fíjate que no, o sea, nosotros aunque somos un taller donde tratamos de que los proyectos sean integrales. Sí, O sea, nuestra intención es que si llega un cliente con nosotros, él puede encontrar en nuestro taller algo la solución para su proyecto arquitectónico que tenga este, el interiorismo y que lo podamos construir, ¿no? Pero no está obligado a tener las 3, bueno, hay áreas, más áreas, ¿no? Pero, o sea, no está obligado a contratar las 3 ramas o lo que fuera del proyecto. Entonces, en ese sentido, si hay un proyecto que sea más arquitectura, se hace.
y a lo mejor Carlos es el que es el más o sea, el encargado de ese proyecto, ¿no? Si hay un proyecto que sea más interiorismo, Tú te pues ya lo conviertes en hago la yo. encargada. Y si hay un proyecto que sea solo construcción, pues se encarga nuestro tercer socio, que es el ingeniero, ¿no? Entonces, no hay esa parte de que, o sea, si tú no lo quieres hacer, pues está bien, ¿no? O sea, a lo mejor no Okey. tienes que estar involucrado. Pero cuando son proyectos de solo arquitectura o de solo interiores o de en los de construcción no se da tanto porque de repente igual hemos construido proyectos de otros arquitectos, ¿no? O Ajá. de otros despachos. Si sentimos que van como que con la misma o son oficinas que tienen más o menos los mismos valores que las nuestras, ¿no? Pero en el caso de la arquitectura y del diseño, aunque no se desarrolle el diseño interior, elección de mobiliario, texturas, etcétera, o sea, dentro del proyecto, el proyecto de arquitectura ya tiene una noción de interiorismo, que Ujú. al final de cuentas se da igual por o sea, por estos años que llevamos trabajando juntos, ¿no? Que Sí, hay cosas que Carlos ya puede resolver, sí, que se aportan entre exacto, ambos. que ya sabe, pues, a raíz de la experiencia, ¿no? Claro. Y cosas que a lo mejor yo, si estoy desarrollando un proyecto de interiorismo, si hay algo que modificar en cuanto a arquitectura, pues no necesariamente necesito que Carlos lo haga, porque al final de cuentas ya hay esa experiencia igual, ¿no? De mi Sí, parte. Entonces, en ese sentido, si llegan proyectos que, pues, a lo mejor uno no quiera participar o el cliente no necesite que los 3 participemos, se pueden dar. Em, Cuando trabajamos juntos, pues, al no ser no ser un arquitecto con otro arquitecto, sino que aportar como que visiones diferentes, siento que el proyecto sale más nutrido, sale mejor. ujú. Em, Hay veces que hay proyectos de arquitectura que solo son arquitectura, ¿no? Que yo no me involucro tanto, pero que si de repente, pues, estamos al final todos trabajando en el mismo espacio, o sea, es un escritorio donde estamos, pues, todos los que somos arquitectos o diseñadores juntos. Entonces, estás viendo lo que está haciendo el otro. Entonces, Sí. si de repente ves algo como que: "Oye, ¿por qué eso mide tanto?", o "Yo cambiaría esto del lugar". Ujú. Entonces, como que nos vamos como Sí, retroalimentando es una internamente. retroalimentación sana. Entonces, no hay ese tema mucho de tú no quieres, yo sí quiero, o Claro. quién decide. Al final de cuentas, el responsable del proyecto es quien decide, ¿no? Yo puedo dar mi opinión y, y puedo decir esto no me parece, o esto me gusta, o esto creo que podría quedar mejor así, pero pues el que es el responsable del proyecto delante del cliente, ¿no? Sí, Es el que toma la decisión final y decide si lo hace o no lo hace. Pero lo mismo funcionaría en un equipo. O sea, cuando en mi caso es una sociedad, ¿no? Pero aparte de nosotros 3 como socios, tenemos un un equipo equipo. que trabaja con nosotros. Entonces, las opiniones de la gente que trabaja con nosotros también son importantes. Sí, Y en un despacho donde no hay socios, que es un arquitecto y que él es el representante y toma las decisiones, pues me imagino que funcionará igual, ¿no? O sea, que pues él es el responsable y el que toma la decisión final, pero que tomará en cuenta la decisión o la opinión de sus colegas que trabajan con él, ¿no? de acuerdo. Entonces, creo que lo importante es eso, siempre estar abierto o abierta a la crítica y a que, pues, cualquier cosa que se vaya presentando, mientras sea para el mejor, o sea, el bienestar o el mejoramiento, o tener una mejor calidad en el proyecto, bienvenido, ¿no? Claro. Y ya hablando más en cuanto a tu área, que es Ujú. el interiorismo, ¿tú cómo es que llegas con el cliente y cómo lo conduces, para, pues sí, para lograr o escucharlo, entenderlo mejor? Te lo comento porque creo yo que es un reto al empezar. Obviamente, pues no sabes a lo mejor cómo, sí, cómo interpretar lo que te está pidiendo un cliente, cómo es que resolviste eso en su momento. Em, Creo que la formación académica influye mucho en este tema, ¿no? Sí, Digo, no lo sé porque no estudié arquitectura, pero creo que los alcances y el enfoque de la arquitectura va mucho hacia el espacio. Y aunque sí hay un usuario, no se indaga tanto, al menos en la parte, académica, en quién es ese usuario, cómo vive ese usuario, qué hace ese usuario. La diferencia cuando ya estudias, pues, diseño de interiores como carrera, es que el enfoque es totalmente diferente. ujú. O sea, el enfoque es el usuario 100% y de ahí nace todo lo demás. Sí, o sea, le preguntas, no sé. Sí, o sea, llevo un cliente conmigo y me dice: "Estoy interesado en ese proyecto", y una vez que ya se le presenta la propuesta de trabajo y decide trabajar con nosotros o sea, lo primero necesito conocerte. ¿Qué Necesito haces en tu conocerte, día a día? cómo es un día normal de entre semana, a qué hora te levantas, qué es lo primero que haces, eh, te bañas en la mañana, te bañas en la tarde, no sé, de qué lado de la cama duermes, Ujú. qué te gusta hacer antes de dormir.
cómo duermes, duermes con pijama, o sea, no lo sé, Sí, te gusta, pues, desvestirte antes de meterte al baño o en el baño, o sea, no lo sé. sí, sí, Y sí. una cosa es, o sea, al vivir el día a día del cliente, pues, lo vas conociendo, porque hay cosas que se dan porque sus espacios son así, y eso es lo primero, ¿no? Averiguar cómo haces las cosas hoy en día. Y la otra es cómo te gustaría hacerlo. O sea, porque una cosa es que tú estés acostumbrado a hacer algo porque tu espacio así te lo está dictando, ¿no? O te lo está Claro, permitiendo. Y otras, oye, a mí me gustaría levantarme y lo primero que haga antes de salir de mi cuarto es hacer ejercicio. Entonces, pues tengo que tener un espacio dentro de mi cuarto para hacer ejercicio, un ujú, espacio conectado a mi cuarto para hacer ejercicio, para que no haya oportunidad de que me distraiga con nada antes de. Entonces, eso va dictando mucho igual el cómo haces un proyecto de diseño interior. de Entonces, acuerdo. tienes que conocer 100% al cliente, y Preguntar. al cliente es preguntar. O Ujú. sea, es una entrevista, pero de todo, ¿no? O sea, Sí, no solo de qué ¿cuánta color ropa le tienes, gusta. no? O sea, diseñar un closet, o sea, tú lo puedes ver como, pues sí, te ponen 2 tubos y ya está. O sea, no, porque si esa persona no cuelga su ropa y le gusta doblarla, o si esa persona odia doblar ropa porque se tarda 3 horas en doblar ropa de la lava o lo que sea, y no lo quiere hacer, o sea, y es más rápido colgar en un gancho. O sea, Todo obviamente eso. hay temas de espacio que a lo mejor y no te permiten hacer las cosas como tú quisieras, pero si fuera tu elección, o sea, lo primero que yo digo es, a ver, primero es cómo lo haces, después es cómo te gustaría, Ujú. o sea, cuál sería tu ideal, y ya de ahí ver qué es factible, ¿no? O sea, porque a veces nosotros, pues, podemos querer muchas cosas, pero no es factible hacer todo lo que En el queremos, espacio. ni por espacio, o por temas de presupuesto, por temas de materiales, o por temas de X, ¿no? El clima donde vives, o lo que fuera. Entonces, pues eso es, ¿no? Así es como más o menos lo voy abordando, ¿no? ¿Cómo marcas tú esa, o sea, como esa línea entre lo que un cliente quiere y lo que, como nos dices tú, lo que es más factible? ¿Cómo aprendiste tú a poner esos límites? Muchas veces el mismo cliente te los pone, pero no sabe que te los está poniendo. Ujú. Es decir, cuando tú haces un proyecto de arquitectura, o sea, una casa, te llaman a diseñar una casa, y el cliente te dice, una de las preguntas que hacemos es cuánto tienes para invertir, ¿no? Y te da una cantidad. Muy así generales, bueno, el precio por metro cuadrado de una casa de estas características es tanto. Entonces, si tú tienes esta cantidad de dinero y la dividimos entre los metros cuadrados que creemos que va a necesitar tu espacio, te va a dar una cantidad para invertirle por metro cuadrado. O al revés, no Sí, decir, oye, tú me estás diciendo que quieres una casa de X tamaño o de X características, y el precio del metro cuadrado ahorita está entre esto y esto. Si yo multiplico esa cantidad de metros cuadrados por el precio por metro cuadrado, me da esta cantidad de inversión. Entonces, ahí es donde está muy fácil decir, oye, pues yo puedo querer una casa de 10 millones de pesos, pero solo tengo 3. ujú, Entonces, eso te va a dictar muchas de las decisiones que tomes de diseño. O sea, tengo que reducir o sí, metros cuadrados, porque no hay de otra bajar de 10 millones a 3 millones si no reduces el tamaño. exacto, Entonces, tienes que, muchas veces va a ser eso, muchas veces va a ser, oye, no, pues no hay presupuesto. Entonces, las limitantes van a ser, pues justo lo que te decía, ¿no? O sea, ¿qué actividades quieres hacer? A lo mejor yo te puedo hacer un cuarto gigante, pero si el cuarto solo va a ser para dormir, ¿por qué mejor, la necesidad de hacer un cuarto tan grande? O sea, o cuando te dicen lo típico, ¿no? O lo más como que en el pasado se hacía mucho, que lo ves mucho en muchas casas de que se construían antes, ¿no? Que tienen los espacios: sala, cocina, comedor, desayunador, estudio, sí, cuarto de juegos, recámara 1, recámara 2, recámara 3, recámara 4, o sea, no lo sé. Y el comedor se usa en Navidad. sí, O que sea, y siempre el está resto del año solo. está vacío, nunca lo usa nadie. En casa de unos tíos tenían un comedor que nunca fue comedor, tenían mesa de ping pong, tenían mesa de billar, o sea, como más bar, porque realmente nunca lo utilizaban. Entonces dijeron, o sea, está el espacio vacío. Sí, está sin aprovecharse este Entonces, espacio. por ahí va igual, o sea, esos límites, ¿no? Que tú dices, o sea, si realmente no vas a usar el espacio, pues, ¿por qué no? O combinar actividades, o sea, ¿qué actividades? Esa es otra manera de cómo abordarlo. O sea, nosotros no pensamos tanto o sea, yo no pienso tanto en espacio, sino qué actividades vas a realizar. O Claro, sea, este espacio que quieres que te diseñe, ¿para qué actividades van a ser? Y para hacer esas actividades, ¿qué necesitas en cuanto a mobiliario, en cuanto a temas de iluminación, ventilación, etcétera? Y ya de ahí va un poquito
el escoger, ¿no? O sea, o el distribuir si es una casa que ya está hecha y que se va a remodelar, o si es un proyecto nuevo, pues para definir dimensiones. Entonces va todo de la mano. Entonces por ahí va un poquito igual el tema de las decisiones de, oye, pues no necesitas una habitación de estas características o de estas dimensiones si realmente lo único que quieres, la única actividad que quieres realizar en ese espacio es dormir. Claro. Entonces, ¿para qué fomentar? ¿Y cómo le haces para tú decirle eso al cliente? O Pues así sea, como te lo estoy así diciendo tal ahorita, cual. tal cual. Sí, o sea, tú aprendiste como a hacer a A ser más directa en el sentido de decir, si vas a amueblar un espacio que no vas a utilizar, o sea, amueblar ese espacio te cuesta dinero. ¿y eso no te ha costado a lo mejor clientes o que alguien, pues sí, como que se aferre, digamos, a su Digo, idea? al final de cuentas, el proyecto es del cliente Sí. y el cliente es el que lo va a vivir. Ujú. Yo puedo tratar de enfocar, o sea, si hay una razón detrás del por qué no podría ser así, o sea, porque el hecho de, vamos a suponer, que quiere un comedor, aunque lo vaya a utilizar una vez al año, Lo quiere un quiere, comedor, y tú digas, okey, si el recurso económico está para tenerlo, adelante. lo O sea, al final de hacemos. cuentas, tú lo vas a vivir, El cliente. es tu espacio, es tu vida, ¿no? Yo no voy a vivir el espacio. Si yo te estoy diseñando y estoy trabajando para ti, ¿no? Y estás recurriendo a mí porque a lo mejor tengo la experiencia y tengo estos conocimientos de cómo podría funcionar mejor el espacio, ¿no? Pero, o sea, yo no lo voy a vivir, entonces no te voy a obligar a hacer algo que no quieres. Claro, Pero si hay un tema de dentro de tus objetivos está construir este espacio o esta casa con esta cantidad de inversión y no queremos salirnos. Y el hecho de querer ese espacio tú propones hace que se soluciones. salga de presupuesto, pues yo te voy a hacer ver que, okey, se puede hacer, pero se va a salir del presupuesto. Y es Claro. decisión del cliente decir: "Okey, prefiero sacrificar, no sé, un espacio de auto para tener mi comedor". O Ujú. sea, no podemos aumentar los metros cuadrados. Claro, Tendremos que cambiar una el cosa por plan. otra. Entonces, Ujú. es una negociación. Entonces, en ese sentido, pues es fácil, sobre todo cuando tienes como que estos límites que el mismo cliente te está dando, Sí. como convencerlo de, o sea, pues hay que decidir, ¿no? Sí, es Entonces, que ¿qué creo que prefieres? que es algo como que puede llegar a ser intimidante, o sea, el Sí, hecho de que a lo mejor uno sin experiencia sale como a esta parte, empiezas a tener proyectos y a lo mejor no sabes decirle a un cliente que no, o quieres complacerlo y te dice, pues sí, quiero hacer todo esto, incluso a veces llega a, no sé, pues sí, bajar lo que es la ganancia, ujú. a lo mejor uno no cobra como debería, etcétera. O sea, son como estos retos que yo creo que pueden presentarse a la hora de que uno quiere como empezar. Sí, y creo que muchas veces ponerlo como una analogía, ¿no? O compararlo con otra profesión, a veces ayuda a tú autoconvencerte de, o sea, si te falta esa como motivación o esas, sí, como ese, o sea, saber que yo tengo la razón tal vez en ese Sí, sentido. Cuando tú vas al doctor porque tienes un malestar exacto. y vas a que el doctor te haga un diagnóstico y Y te dé una confías, solución. ajá, exacto. O sea, yo no voy al doctor y digo, me duele la panza, necesito que me operes de apendicitis. Claro, Entonces es lo mismo. O sea, si alguien acude a ti, o sea, un cliente acude a ti por tu experiencia, por tus conocimientos, es porque es algo un conocimiento que esa persona no tiene y que sí hay está que tener confiando esa en un, seguridad, exacto, y está confiando en un profesional para eso. claro. Entonces, así como, o sea, él está confiando en ti, también tú tienes que buscar esa confianza, o sea, que tú tener confianza en el cliente y en que va a entender si tú le explicas las cosas. O sea, muchas veces cuando no hay una explicación de por medio, o de parte del cliente o de parte del diseñador o arquitecto, es cuando no, o sea, cuando pueden haber conflictos. Claro. Pero si el cliente tiene una razón de fondo, porque a lo mejor puede ser una razón sentimental, Sí, que en o su sea, casa que había un comedor en y el él quiere comedor, tiene el comedor que era de su abuela, sí, y entonces aunque lo vaya a usar una vez al año, tiene un valor sentimental y es importante. Si el cliente te comunica sí hay eso, que validarlo. tú, obviamente, como diseñadores dices: "Ah, bueno, perfecto". O si el cliente tiene una pieza de arte que a lo mejor a ti no te gusta, pero tiene un valor sentimental, pues es parte de una de esas características que va a tener que tener el proyecto, ¿no? De acuerdo. Eh, Nos ha tocado proyectos que, pues, el cliente llegaba con muebles
y que a lo mejor los muebles no van mucho con el estilo, con el tipo de arquitectura actual, ¿no? Ujú. Pero tienes que saber trabajar con eso y al final se puede ver algo interesante. A lo mejor no es el proyecto que más me guste o pero, o sea, va a funcionar. El Tienes que cliente hacer va a que estar funcione. contento y al final de cuentas es eso. O sea, nosotros no buscamos, o al menos yo no busco, y creo que en la oficina tampoco, ¿no? O sea, en el taller Como imponer. tampoco, imponer y sobre todo el objetivo final es que el cliente que llegue se vaya satisfecho. Claro. Satisfecho con el resultado, satisfecho con, pues, esa mejoría que va a tener su vida a raíz de que trabajemos con él en un proyecto. La persona que invierte en construir una casa o en un negocio, o sea, muchas veces estás trabajando con un patrimonio. De hecho. Entonces, creo que es importante, pues eso, ¿no? Escuchar, validar lo que se tenga que validar y también saber convencer cuando creas que, pues, tienes igual ese sustento para defender la opinión que estás dando, ¿no? Sí, O sea, si es un capricho, pues no tiene ningún sentido. Pero si es algo que a la larga va a ser mejor, sí, pues vale la pena hacer el intento de trabajar, de explicar para convencer a alguien que tratar de imponer. Si al de final no lo acuerdo. logras convencer, pues no pasa nada, pero, pues hiciste el intento, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que cuando hay esa buena comunicación, si se pudieran dar conflictos, se resuelven de esa manera, no hablando. de acuerdo. Y tú, por ejemplo, ¿cómo es que marcas límites en cuanto a horarios, tiempos? Porque digo, ahorita vivimos en un mundo en el que todo es muy acelerado. O sea, la gente quiere las cosas en cuanto antes, para mañana. ¿Cómo es que has sabido manejar tú esa parte y cómo marcas ese tipo de límites? Eh, Mira, en el taller tenemos muy claro que hay procesos que llevan su tiempo y que por más que los quieras hacer más rápido, no es posible. No hacemos las cosas, o sea, con un margen holgadísimo de tiempo, pero tampoco nos Saboteamos, autosaboteamos sí, poniéndonos muy poco tiempo para desarrollar un proyecto. O sea, sabemos que los proyectos tienen un proceso y que muchas veces dentro del proceso implica tiempos de descanso. Que a lo mejor no son de descanso y que en ese tiempo no hagas nada de que, bueno, trabajo 5 días, me voy 2 de vacaciones, o sea, sí, no. no, pero tienes Sino que que en esos tener 5 tu días trabajo en espacio. este proyecto y a lo mejor en los siguientes 5 días trabajo en otro proyecto para como liberar mi mente y cuando regrese al proyecto que estaba trabajando antes, pues a lo mejor me dé cuenta de cosas que no me había dado cuenta antes, ¿no? O de repente pasa que empiezas a trabajar un proyecto y llega un momento en el que como que te bloqueas o a lo mejor no sabes qué hacer. ¿Tú qué haces en esos casos? ¿En dónde te Hacer otra refugias? cosa. O sea, muchas veces es hacer otra cosa, pero a lo mejor otra cosa que no tenga nada que ver con Con la arquitectura. A mí arquitectura. me pasa mucho que de repente soñando, o sea, cuando te vas a dormir y sueñas, como que te vienen ideas, Sí, o te vienen recuerdos, o te vienen soluciones. Entonces, a veces me pasa eso que, o sea, si estoy bloqueada es porque estoy muy cansada o porque, no sé, o hay mucho estrés o hay algún tema que no es laboral que está afectando, o sea, no lo sé. Entonces, muchas veces el descanso para mí, al menos, es como que mi mejor aliado, ¿no? O sea, decir, claro. descansar de separarme de, y cuando regrese, pues es como cuando ves las cosas con perspectiva. O sea, cuando tienes un problema, no sé, pues estás chico. Se me rompió el vestido para el cumpleaños de mi mejor amiga, que para ti en ese momento es el fin del Lo mundo, más importante, y sí, luego a los 10 años te das cuenta que era una tontería, ¿no? O claro. a mí me pasó cuando estaba, o sea, yo era normalmente de buenas calificaciones, o sea, pues, la verdad no necesitaba estudiar mucho como para sacarme buenas calificaciones, entonces era como que mi normal. Y en la secundaria me pasó que reprobé un examen, no me acuerdo si fue historia o fue de inglés o las 2 pero yo siempre me sacaba 9, 10, o sea, literal, así estaba y me saqué creo que 6 y en esa escuela abajo de 7 era reprobado. Y yo estaba así como que es el fin del mundo, Te ¿cómo querías les voy a decir morir. a mis papás? Así llorando. Y cuando llegué y se los dije a mis papás así como que, okey. O sea, a mis hermanas, o sea, tengo hermanas más chicas que les costaba más, ¿no?, sacar buenas calificaciones, entonces, un 6 era así como que, pues sí, las regañaban y, ¿por qué no te esforzaste? Y no sé.
pero cuando sacaba un 9, un 7, un 8, por ejemplo, le daban un premio, Sí, y a mí claro. no. Entonces Porque era era lo como que normal. tampoco a mí, o sea, si reprobé, o sea, esa vez que reprobé, que fue como que de las únicas veces que reprobé que me acuerdo, o fue porque fue la primera, tal vez, no sé. Me acuerdo que mis papás no me regañaron, o sea, y no me dijeron nada. Entonces, como que, pues, lo ves con perspectiva, ahorita digo, o sea, ya cuando a partir de ese momento ya como que dije: "Ah, bueno, pues no es algo tan malo que repruebe". O sea, si pasa algo, pues no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los proyectos. O sea, de repente estás muy, centrada en querer resolver algo en ese momento, por lo que fuera, y no te va a llegar a la solución. Trabajar en equipo también ayuda, porque a lo mejor yo estoy muy enfocada y hay cosas que no veo, o una solución que es muy obvia y que no la Sí, veo. Y de repente le digo a Carlos: "A ver, revisa esto, sí, un diferente punto de vista. eh, resuelve así". ¿Cómo no lo había pensado? Pero estás tan encerrado, o como, o sea, pasan muchas Sí, es cosas, ¿no? que Que imprimes un plano y que sí. dice: "Está perfecto", y llega alguien más y dice: "Le faltó la cota, o le faltó el nivel, o le faltó", pero tú que lo estás viendo todo el tiempo, como que no tienes ese panorama. Entonces, en caso de los bloqueos, pues yo es lo que hago. O sea, o Descansar. descanso, o me pongo a ver una película, o salgo a pasear, o lo que ¿Y cómo fuera. le haces tú como para no sentir? Digo, es algo que a mí en lo personal me pasa mucho, que en mis momentos de descanso como que siento la presión de por qué no estás trabajando, o sea, porque sí, como porque no estás usando este tiempo para hacer algo de provecho. ¿Cómo es que nivelas tú como esa parte? Ah, creo que la experiencia es lo único que te da como que el ya poner esos límites más fuertes, ¿no? Em, yo me acuerdo cuando recién egresé, que a lo mejor sí, como que me quería comer al mundo, y era muy de que necesito hacer esto, necesito hacer esto, necesito hacer esto, y como que a lo mejor no me priorizaba tanto a mí y mi Sino que descanso. es Y ahorita ya es como muy claro, o sea, yo digo, yo trabajo de lunes a viernes, eh, trato de hacerlo en cierto horario, ¿no? O sea, de esta hora a esta hora. Obviamente, si hay algo que sea urgente o que de repente, o sea, no pueden ir a la oficina tan temprano, pues me voy a quedar más tarde, obviamente, ¿no? No es tanto por un horario, sino por los objetivos que necesitas realizar durante el día. Pero igual, sí soy muy, como, pues muy tajante a la hora o sea, pues estoy en mi descanso, ¿no? Y a lo mejor hay muchos clientes que desde el inicio tú sabes que estos clientes igual tienen una vida como muy ocupada y de repente su único horario para hablar contigo es sí, X. Entonces, después de tu hora de trabajo, ¿no? Entonces, habrá clientes con los que a lo mejor seamos más estrictos o proyectos con los que seamos muy estrictos en cuanto a tiempos, porque una vez que tú estiras esa liga, o sea, si es algo, sí es muy importante ser como muy maduros y muy estrictos con esto, ¿no? Porque muchas veces pasa que empiezas a estirar la liga, estirar, luego ya no la puedes encoger de de acuerdo. nuevo. Entonces, hay clientes que a lo mejor sí son como que entienden en ese sentido y que te mandan un mensaje a lo mejor a las 10 de la noche, y si no le contestas, pues te entienden, ¿no? Ujú, Y a lo mejor te lo mandan no esperando que tú les contestes a esa hora, sino porque en ese momento tienen tiempo de revisarlo y te van a dar como que su retroalimentación sobre algo, de acuerdo. y que saben que tú al día siguiente lo vas a responder. Entonces, sí tenemos como que esa parte como que a lo mejor más clara, pero si vemos que es algo que se puede responder al momento, o que es un cliente que, o sea, que sabemos que se puede dar esa flexibilidad, pues no hay problema. Pero si vemos que es algo que de repente somos más estrictos ahorita tal vez que al principio, por ese miedo de que: "Ay, no se vaya a molestar el cliente Sí, no conmigo, me no se vaya a vaya a quitar ir el con alguien proyecto". más, sí, Exacto. claro. Entonces, no, o sea, se dejan las reglas como muy bien estipuladas desde el inicio, y creo que mientras, como decía, ¿no? Con el tema de una sociedad, con el tema de trabajar en equipo, o sea, mientras tenga las cosas claras y haya comunicación, o sea, tú puedes poner esos límites y ser muy estricto, y no va a pasar nada. O sea, porque lo dijiste desde el principio, como en las clases, ¿no? Si el maestro llega y el primer día de Las clase te dice: "Estas reglas son las del reglas del salón, salón. En mi clase no puedes sacar tu celular", y lo sacas, ya sabes qué ya puede sabes que hay una pasar. consecuencia. Entonces, habrá maestros que no tengan esa regla. O Claro, sea, no aplica para todo, ¿no? Pero, pues, cada quien pone sus límites. Entonces, tú desde el principio, en tu proyecto, tienes bueno, al menos nosotros, ¿no? Cuando hacemos un presupuesto o algo así, de repente tenemos ahí
como que notas, ¿no? O hacemos notas en las reuniones de, oye, perfecto, me mandas un mensaje ayer a tal hora, o nos manda un mensaje, perfecto, mañana a las 9 de la Sí, mañana te lo contestamos, o a las 10 de la mañana lo contestamos. O sea, no lo dejamos como que en visto, ajá, pero, pues, a lo mejor no tenemos ni siquiera estamos en oficinas ahora. Entonces, a lo mejor la respuesta que buscan no se la podemos dar en ese momento. Entonces, mientras tú dejes esas cosas claras, pues, no debe haber ningún problema en que pongas límites. El claro, cliente igual va a poner sus límites, ¿no? Entonces, ¿por qué sí, tú como profesional no los pondrías? de acuerdo. Oye, cambiando un poquito de tema, me gustaría hablar sobre los reconocimientos. Nos genera curiosidad a nosotros como, ¿qué pasa después de esos reconocimientos? O sea, ¿te han llegado clientes por ese mismo, o sea, por sí, por eso, o qué es lo que cambia después de que recibes algo como eso? Em, Creo que puede ser que sí te den acceso, o sea, te dé más el tener un reconocimiento puede ser que te dé más visibilidad, porque al final de cuentas, al menos nosotros en los concursos en los que hemos participado o bienales en las que hemos participado, no es tanto por el reconocimiento en sí, o sea, porque vaya a traer algún beneficio en ese sentido, ¿no? Sino para más Es como, posicionamiento. no tanto tampoco por eso, sino muchas veces cuando participas en una bienal, por ejemplo, es una muestra de lo que estás haciendo en ese momento o en ese Ujú, periodo de 2 años. Entonces, el participar en una bienal es mostrar, este es mi trabajo, y en cierto sentido, pues, darlo a conocer y que esa filosofía o esa metodología con la que estés trabajando se vea, o sea, tenga más difusión, por así decirlo. Em, y también un poco el validar lo que estás haciendo comparado con lo que están haciendo los demás en tu mismo entorno. claro. ¿No? Entonces, un poquito por ahí va, como que el hecho que te den un reconocimiento en una bienal, por ejemplo, como que valida que lo que estás haciendo a lo mejor está bien, o Ujú, vas por buen camino, o es como creen, al menos en esa perspectiva de esa bienal, que debe pasar. sí, Em, Obviamente, en temas de concursos, el resultado es muy subjetivo, porque al final de cuentas depende mucho del jurado que lo va a calificar y del enfoque que tenga ese jurado. ujú, Entonces, algo así como prestigio, pues no necesariamente va a ser, porque a lo mejor y tus valores no son los mismos que los que está del jurado que está participando, o no va por el mismo camino. Entonces, em, nosotros lo participamos, pues, por más por esa parte de la validación, tal vez, de mostrar lo que estamos haciendo y de llegar a más lugares. Pero, y en cuanto a la parte de si llega a más clientes, a veces sí, porque hay clientes que a lo mejor sí les interesa el que contratar un despacho que tenga cierto prestigio, renombre, renombre sí, o algo, y no tanto por el prestigio, sino porque, pues, si tiene un reconocimiento es porque hace las cosas bien, claro. puede ser esa una manera, pero la verdad es que la mayoría de nuestros clientes no llegan diciendo: vi que ganaron tal concurso". O Sí. sea, no. ¿Cómo es que les llegan más clientes? O sea, ¿tú cuál crees que es como el principal recurso? ¿Recomendación, portafolio? Creo que mucho es por redes sociales, ¿no? O sea, por lo que ven. Okey. No es tanto por la red social, sino, pues, por el hecho de que ven tu trabajo Ustedes sí publicado. comparten su Sí, trabajo. o sea, nosotros compartimos nuestros proyectos cuando los terminamos en diferentes medios, o sea, en plataformas de arquitectura, en nuestras redes sociales, y es una manera de como, pues, nuestro portafolio virtual. Ujú. Entonces, como más clientes puede ser que lleguen, igual de por recomendación, ¿no? Si al final trabajaste con alguien y el resultado fue bueno, pues esa persona te va a recomendar. Entonces, muchos clientes también llegan a través de recomendación y muchos clientes repiten. O sea, si tienen un negocio, si ya les hiciste una casa y tienen un negocio, pues a lo mejor Van a ir repiten contigo. contigo, o les hiciste un proyecto y quedó bien y tienen otro proyecto, pues te piden también que lo hagas. Entonces, es muy importante como cuidar siempre estas relaciones, porque o a lo mejor hay clientes que, pues, nunca te contrataron y llevan años, o sea, no son tus clientes todavía, pero como que hay una relación y Sí, después de muchos años te te contratan buscan. para algo, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues, esas relaciones que vas generando. Igual luego puede ser que no sea un cliente, ¿no? Pero que te llegue un proyecto a través de, pues, algún otro colega que te invite a colaborar con él.
¿no? Entonces, tú, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que recomendarías, sobre todo para nosotros que estamos a punto de empezar como a emprender este camino, empezar a hacer, conexiones? ¿Qué es lo que tú consideras más importante, que crees que nos puede abrir más las puertas y brindarnos más oportunidades? Yo creo que, pues, puede ser que no se cierren a nada. O sea, hay muchos que, pues, sueñan durante la carrera en voy a emprender. Y a lo mejor emprender no siempre es algo fácil, no es el camino más fácil, ¿no? Yo creo que sí, si durante la carrera nunca trabajaste en ningún otro lugar, empezaría por eso, ¿no? Por ganar experiencia. O sea, si puedes durante la carrera, pues adelante, ¿no? Mejor aún. Pero si no, pues a lo mejor tratando de agarrar experiencia en otro lugar, un poco también para que veas cómo funciona a lo mejor una oficina y si realmente eso es lo que quieres, ¿no? Yo cuando decidí qué carrera estudiar, a mí se me daba muy bien la parte de administración, ¿no? O Ujú. sea, todo lo que tenía que ver con mis papás son contadores y contabilidad y actuaría y no sé qué. Pero yo no me veía ejerciendo esa profesión. O sea, yo no me veía sentada en una oficina 8 horas a la semana, o sea, al día, perdón, 5 días a la semana o 6 días a la semana sin salir de ahí y viendo números todo el tiempo. O sea, no. Entonces, en el momento de como que pensar cómo me gustaría trabajar, fue que me decidí por el diseño interior, ¿no? Porque era algo que me llamaba la atención, que me gustaba más como hobby tal vez, o como, pues, veía programas y veía proyectos y veía remodelaciones y estaba en Y era procesos, lo que pero te era llamaba como la que me llamaba la atención. atención en el sentido de que es algo como flexible. O sea, te puedes como que ir a muchas ramas, ¿no? Igual de que, oye, me quiero enfocar en mobiliario, me quiero enfocar en interiorismo de Sí, tienes espacios muchas comerciales, hay muchas opciones. opciones. Entonces, en el sentido de cuando sales de la carrera, lo mismo digo, ¿no? O sea, a lo mejor y si quieres emprender, o sea, si tu sueño es emprender, a lo mejor no empieces emprendiendo, empieza trabajando para alguien más, para conocer, para familiarizarte y ver si realmente es lo que quieres, porque tampoco está mal que tú digas, bueno, a lo mejor emprender no es lo mío. O sea, a lo mejor yo quiero hacer este trabajo o quiero desarrollarme Claro, en este aspecto y decido trabajar para alguien más que a lo mejor ya tenga esos contactos y que a lo mejor ya tenga esa parte del emprendimiento que a mí no se me va a dar y yo poderme enfocar en lo que me gusta hacer, ¿no? Creo que a la hora o sea, primero es pensar cómo te ves, qué te gustaría hacer, cómo te ves, o sea, dónde te ves trabajando, probar y ya después, si al final decidiste emprender, pues hacerlo ya con la seguridad de que esto es lo que quiero, porque pues no es algo fácil, ¿no? oye, y en tu caso, ¿cómo fue este primer como instante en el que saliste? ¿Cuál fue tu primera oportunidad de trabajo? ¿Cómo es que empezó como tu camino? Pues te digo que fue como muy orgánico. Bueno, yo cuando estudiaba la carrera en sexto semestre, empecé como un taller primero, una oficina con una prima que era diseñadora de producto, que ya había egresado. Pura familia. Sí, y una de mis mejores amigas. Eh, pero estuvimos juntas como 6 meses, una cosa así, porque después empezamos la tesis. Y la verdad es que en mi tesis me fue el primer semestre como muy mal, fue muy estresante y no nos estaba yendo nada bien. Entonces dijimos: "No, o sea, no podemos trabajar y hacer tesis al mismo tiempo, entonces hay que enfocarnos en lo que toca ahorita, que es terminar la universidad y ya está". Claro. Y cuando justo terminé la carrera, Carlos acaba de regresar de Monterrey y fue que familiares nos dieron como: "Necesito que me hagas esta remodelación, necesito que me hagas esta remodelación". ¿Y cómo fue eso? O sea, tú saliendo, digamos, sin tanta experiencia, ¿cómo fuiste aprendiendo? Como que, Pues así, ¿a qué retos te enfrentaste? em, no me acuerdo, es que tengo un poco mezclados los tiempos ahorita. Yo trabajé antes de Taco, o más bien a la par de que empezó Taco, que empezamos a hacer proyectos juntos. Bueno, no, ya habíamos empezado a hacer proyectos juntos. Creo que estábamos en el proceso de hacer esas 2 remodelaciones con las que empezamos, que viendo que íbamos como a hacer algo entre los 3 se dio la oportunidad, no porque la buscara, sino porque me llegó de mi coordinadora de la carrera. Un día me mandó un mensaje, un mail creo que fue, de que: "Oye, Ana, fíjate que en tal lugar están buscando a alguien que creo que tiene tu perfil". Y yo no había trabajado para nadie nunca. Y dije: "Bueno", justo lo que te estoy diciendo ahorita, ¿no? Yo creo que si quiero emprender, Debo tengo que de aprender un poco sí, de esto, ¿no? Y justo la empresa o sea, el taller para el que trabajé, tenía un poquito este perfil que eran 3
no 3 ramas diferentes, sino que tenían 3 negocios diferentes. Tenían una tienda, tenían una fábrica y tenían el taller de diseño, o sea, el taller de Sí. proyectos, donde hacían proyectos de arquitectura y de diseño interior. Entonces, yo vi como una similitud entre lo que nosotros queríamos hacer y lo que esta empresa o este taller estaba Ya haciendo, manejaba. y dije: "Bueno, creo que puedo aprender de esto". Entonces, como a manera de experiencia, decidí entrar a trabajar ahí. Trabajé 1 año exactito. Em, Dejé de trabajar ahí porque mis papás se fueron a España a vivir 2 años, y al año y medio decidieron que ya bueno, al año decidieron que ya se iban a regresar, y para que mis hermanas más chicas no perdieran otro año de la prepa y de la carrera, las mandaron a Mérida. Entonces, mi hermana más chica es 8 años más chica que yo, está en prepa, y como yo soy la mujer más grande, o sea, de mi familia, y pues Carlos no era tan como que afín al papel que iba a tener que desarrollar, mis papás me pusieron como titular de mi hermana en su escuela. Entonces, yo iba a tener que ir a buscarla, ir a recoger, o sea, llevarla a la escuela, ir a buscarla, etcétera, juntas de padres de familia y todo eso. Entonces dije: "No quiero dejar mal a esta empresa para la que trabajo, porque al final tengo un horario ahí que tengo que cumplir". Y obviamente si, o sea, yo antes de que mi hermana viviera conmigo, es como, pues, a lo mejor si me tengo que ir media hora más tarde, me voy media hora más tarde, no pasa nada. Pero Pero en ese sentido ya iba a tener la otra responsabilidad, responsabilidad. entonces dije: "O sea, no quiero dejarlos mal, pero, pues, tengo esa responsabilidad ahorita", ¿no? Y creo que para ese entonces ya habíamos empezado un poco con proyectos de taco. Entonces dije: "Pues ya tengo", o sea, no es como que necesito realmente eso, o sea, ya aprendí lo que tenía que aprender, y es un ciclo que, pues, a lo mejor se tenía que terminar en ese momento. Aprendí mucho, la verdad, y ya, o sea, terminé ahí, y fue que ya nos enfocamos dije: "Bueno, ya esto sí va para algo serio, entonces, pues, ya mejor me enfoco en lo mío", ¿no? Entonces, pues, fue un Claro, poquito ese el proceso. Yo no empecé, o sea, sí empezamos emprendiendo, pero se fue dando así como poco a poquito. orgánicamente, o sea, de que nos llegó un proyecto y, pues, vamos a hacerlo entre los 3 y ya después vemos, y pues así fue. Qué lindo. Y bueno, tú, por ejemplo, en tu área, que obviamente, pues, también es algo creativo, ¿cómo es que tú nutres esa creatividad a la hora de, pues sí, para poderlo plasmar en tus proyectos? Creo que es importante hacer cosas que no tengan que ver con la profesión como tal, ¿no? Em, Creo que todas las artes, pues, al final de cuentas están relacionadas, y a lo mejor ver películas, ver series, ir al teatro, escuchar música, ir a conciertos, o sea, hacer cosas que tengan que ver con creatividad, pero que no sean necesariamente enfocadas a la arquitectura o al Claro, diseño, ayudan y nutren. sí, Entonces, el tener algún hobby o el hacer cosas que no tengan nada que ver con la profesión, creo que es la mejor manera de mantenerte. Igual a mí me sirve mucho el dar clases, eh, pues, para mantener un poco actualizada. Le platicaba hace sí, rato que a lo mejor yo no soy la más conocedora de, porque aparte igual lo de los nombres se me da fatal. Entonces, que me digan: "¿Conoces tal arquitecto? ¿Conoces tal diseñadora?", o ¿sabes de no sé? O sea, no soy de que me pongo en Instagram a ver qué nuevo despacho hay o qué nuevo, o sea, no se me da. Pero sí, en momento de dar clases, al tienes trabajar que con mis alumnas, nutrirte. pues tengo que, y a veces ellas me van como que nutriendo, ¿no? Entonces, esa es mi manera de como relajarme un poco, o sea, por eso igual doy clases. O sea, porque me gusta el hecho de que, o antes de que empiece mi día laboral, o después de que terminó mi día laboral, tener ese momento de como de descanso o de reflexión y de irme actualizando o ir viendo cosas diferentes. Claro. Y bueno, ¿tú crees que en tu papel que tienes, digamos, en tu sociedad, el hecho de que, bueno, yo lo menciono porque creo que las mujeres tenemos como esta parte más, como más de sensibilidad, no me refiero como emocional, sino Ujú. que somos como muy Empáticas. empáticas, como muy sensibles a nuestro entorno. ¿Crees que eso a ti te ha ayudado como en tu área o lo has empleado en tu trabajo? Sí, definitivamente esta parte que te digo de indagar en la forma de vida o las costumbres de tus clientes, viene un poco igual de esto propio de, pues, a lo mejor del género, de esa sensibilidad de la que estás hablando, ¿no? De ponerte un poco en el lugar de la otra persona,
digo, no es solo de las mujeres, ¿no? Hay Yo sé que hay hombres sí, que la claro. tienen, ¿no? Pero a lo mejor es más común Ujú. en la mujer por eso mismo de, pues, el cuidado y toda esa parte, como más de, sí, de la parte maternal, instinto maternal o Sí, lo que fuera. Entonces, creo que sí es bueno, o sea, sí ayuda, porque te ayuda a darte cuenta de cosas que a lo mejor no son tan evidentes. no son evidentes o que necesitas como llegar a esa confianza, o sea, generar esa confianza en la otra persona para que se abra y te cuente, o sea muy honesto en ese sentido, ¿no? Entonces creo que sí, sí es algo que ayuda el tener esta sensibilidad. Creo que se puede ir trabajando igual, o sea, a lo mejor no todos desde el principio, hablando de ya en la parte laboral, tenemos o llegamos con esa sensibilidad, pero la podemos ir desarrollando. Y, pero creo que definitivamente es algo como que importante para, pues sobre todo poder Con ayudar a esta parte de que el proyecto que hagas mejore la vida de las personas. O claro. sea, no nada más sea un proyecto que funcione, sino que, o sea, está funcionando, pero Sí, que aparte haya le está un dando un plus a esta antes. persona, ¿no? O sea, es el hecho de que tú puedes hacer una habitación y que te levantes y veas una pared, o puedes hacer una habitación que te levantes, abras la ventana y veas un árbol, o Sí, veas un claro, paisaje. Entonces, o sea, eso es parte de esa sensibilidad, ¿no? De ponerte en los pies de la otra persona y tratar de entender cómo es su vida y cómo crees que podría mejorar, ¿no? Y aplicarlo en el proyecto que estás haciendo. claro. ¿Y tú, por ejemplo, consideras que tienes alguna influencia fuerte o crees que tenías como alguien que admiraras, que te inspiró mucho como para llegar al lugar en el que estás ahorita? No, o sea, nosotros no No. no, o sea, me refiero a que, pues, muchas veces tú tienes algún familiar, ¿no? Un tío que es arquitecto, un primo. O incluso alguien como reconocido. Fíjate que yo no, o sea, no tenía en mente a una persona por la que quisiera ser diseñadora o por la que Okey, quisiera estar envuelta en este mundo, sino más bien, yo era muy, me gustaba mucho ver proyectos de, o sea, más bien lo que me gustaba de los proyectos que veía era justo esto, el ver como esa felicidad que generaban las personas que recibían el proyecto. ujú. O sea, el ver esa emoción con la que juntaron el dinero, construyeron su casa, o les pasó algo. Sí, porque una casa, pues, estamos de acuerdo que es algo, pues, es lo central, digamos, Sí, o sea, en como la que vida de ese las núcleo. personas. Entonces, a mí el hecho, o sea, lo que me llamó a hacer esto no fue el que yo dijera: "Ah, pues admiro a este diseñador o a este arquitecto", porque la realidad es que, o sea, yo empecé a ver esa parte, creo que hasta que estaba, bueno, cuando estaba en la carrera que te pedían, busca repertorio de, y entonces cuando empiezas a ver otras firmas, otros despachos de trabajo, otras personas. Y después con las conferencias o con los congresos a los que iba y así, pero nunca fue un hecho de quiero ser como esta persona, Claro, sino más bien quiero lograr generar esta esto, emoción en las personas. ¿Cómo lo puedo hacer a través de algo que me guste? Pues a través del diseño interior. claro. O sea, no era nunca un o sea, nunca fue una búsqueda de a alguien, sino esa sensación. O sea, que yo veía, por ejemplo, no sé si los programas estos de, ¿cómo se llama? Diseño, ¿no? De Ujú. remodelación de casas o este tipo de cosas que son como muy, pues, de la vida, o sea, que las estás Sí, viendo en la tele, ¿no? cotidiana, claro. Entonces, me gustaba el hecho de ver cómo se transformaban los espacios Y la y gente, la gente tenía esa reacción a esa transformación. O sea, esa emoción es lo que me llamó a decir: "Ah, me gusta", como que me gusta esa parte de del mover o cambiar un espacio para que cambie o genere una emoción en la persona. ujú. Entonces, Qué pues, eso lindo. fue lo que más me llamó, no tanto el seguir a alguien o porque tuviera un ideal, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que ha sido el mejor consejo que te hayan dado con respecto a nos puedes decir como, de la carrera, de tu área laboral o incluso de la vida? Pues, no sé si alguien me lo dijo, lo leí en algún lugar, ¿no? Pero creo que el hecho de que no hay que tomarse las cosas tan en serio, o tratar de ver las cosas con perspectiva, o sea, darle tiempo a algo para que madure y ver qué pasa. Em,
creo que es algo que, pues, últimamente trato de tener más presente, ¿no? O sea, que, pues, sí que igual hay que disfrutar el camino, ¿no? O sea, no es tanto El los resultado. procesos, ajá, exacto, como que no es el resultado, sino que el proceso hay que disfrutarlo. Entonces, creo que es algo que ahorita estoy tratando de implementar, ¿no? De decir, no necesariamente el resultado final o el final es el que hay que buscar, sino el aprender a, pues, a vivirlo, ¿no? O sea, a estar contento con lo que estás haciendo, ¿no? Y también el ser muy como leal o honesto contigo mismo, de cuando, pues, necesitas tiempo para ti o necesitas enfocarte en otras cosas. O sea, también creo que es importante darte esos momentos de, bueno, lo que decías del descanso, ¿no? O sea, cuando sabes que, pues, ya te excediste o te mataste o que no o sea, trabajaste mucho, o te desvelaste Sí, darte y también que tu lugar a ti sí, o mismo. sea, priorizarme, eh, y pues eso, que no te tomen las cosas tan en serio, creo que serían como que, pues, cosas con las que trato de vivir mi día a día. Excelente. Pues, no sé si quieras agregar algo más para los que van a estar escuchando este podcast. Pues, espero que algo de lo que les haya dicho les haya resultado familiar, que se puedan identificar con algo. Es la primera vez que estoy en un podcast, entonces, igual y no sé No, pues, lo hiciste muy bien. qué tan bien sea qué tan bueno haya sido el resultado, pero la verdad que creo que es una iniciativa muy padre. Creo que esta plática, pues, está muy bien, ¿no? Para conocer un poquito más de, pues, del día a día o de las opiniones que tenemos y nada, muy bien, muy a gusto y, pues, muchas gracias por la Gracias a oportunidad y ti, el Ana. espacio. Ojalá nos veamos pronto otra vez por acá. Muy bien, muchísimas gracias. Ana y su sentido estético que tiene como interiorista es sin duda algo que admiro de ella. Dime en los comentarios qué fue lo que más resonó contigo. Síguenos en Instagram como @desiertoisad y en nuestro canal de YouTube @Escuela del Desierto. Nos vemos en el próximo episodio.